Francisco tuvo que emprender el viaje sin la bendición de su padre, quien consideraba esto una locura. El 14 de septiembre de 1594, día de la Santa Cruz, partió a pie, acompañado solamente por su primo, el canónigo Luis de Sales, a la reconquista de Chablés. El gobernador de la provincia se había hecho fuerte con un piquete de soldados en el castillo de Alingues, donde los dos misioneros se las ingeniaron para pasar las noches a fin de evitar sorpresas desagradables. En Tonón quedaban apenas unos 20 católicos, a quienes el miedo impedía profesar abiertamente sus creencias. Francisco entró en contacto con ellos y los exhortó a perseverar valientemente. Los misioneros predicaban todos los días en Tonón y poco a poco fueron extendiendo sus fuerzas a las regiones circundantes. El camino del castillo de Alingues, que estaban obligados a recorrer, ofrecía muchas dificultades y, particularmente en invierno, resultaba peligroso. Una noche Francisco fue atacado por los lobos y tuvo que trepar a un árbol y permanecer allí en vela para escapar con vida. A la mañana siguiente unos campesinos le encontraron en tan lastimoso estado que, de no haberle transportado a su casa para darle de comer y hacerle entrar en calor, el santo habría muerto seguramente. Los buenos campesinos eran calvinistas. Francisco les dio las gracias en términos tan llenos de caridad que se hizo amigo de ellos y muy pronto los convirtió al catolicismo. San Francisco hacía todos los intentos para tocar los corazones y las mentes del pueblo. Con ese objeto empezó a escribir una serie de panfletos en los que exponía la doctrina de la Iglesia y refutaba la de los calvinistas. Aquellos escritos redactados en plena batalla, que el santo hacía copiar a mano por los fieles para distribuirlos, formarían más tarde el volumen de las controversias. Los originales se conservan todavía en el convento de la Visitación de Annecy. Aquí empezó la carrera del escritor San Francisco de Sales, que a este trabajo añadía el cuidado espiritual de los soldados de la guarnición del castillo de Alingues, que eran católicos de nombre y formaban una tropa ignorante y disoluta. Poco a poco el auditorio de sus sermones en Tonón fue más numeroso, al tiempo que los panfletos hacían efecto en el pueblo. Por otra parte, aquellas gentes sencillas admiraban la paciencia del santo en las dificultades y persecuciones y le otorgaban sus simpatías. El número de conversiones empezó a aumentar y llegó a formarse una corriente continua de apóstatas que volvían a reconciliarse con la Iglesia. Cuando el obispo Garnier fue a visitar la misión 3 o 4 años más tarde, los frutos de la abnegación y el celo de San Francisco de Sales eran visibles. Francisco de Sales, obispo. Monseñor de Garnier, quien siempre había visto a Francisco un posible coadjutor y sucesor, pensó que había llegado el momento de poner en obra sus proyectos. El santo se negó a aceptar, al principio, pero finalmente se rindió a las súplicas de su obispo, sometiéndose a lo que consideraba como una manifestación de la voluntad de Dios. Al poco tiempo, le atacó una grave enfermedad que lo puso entre la vida y la muerte. Al restablecerse, fue a Roma, donde el Papa Clemente VIII, que había oído muchas alabanzas sobre la virtud y las cualidades del joven sacerdote decano, pidió que se sometiese a un examen en su presencia. El día señalado se reunieron muchos teólogos y sabios. El mismo sumo pontífice, así como Baronio Bernardino, el cardenal Federico Borromeo,
primo del santo, y otros interrogaron al santo sobre 35 difíciles puntos de teología. San Francisco respondió con sencillez y modestia, pero sin ocultar su ciencia. El Papa confirmó su nombramiento de coadjutor de Ginebra y Francisco volvió a su diócesis a trabajar con mayor ahínco y energía que nunca. En 1602 fue a París, donde le invitaron a predicar en la Capilla Real. De pronto resultó pequeña para tal multitud que acudía a oír la palabra del santo, tan sencilla, tan conmovedora, pero tan valiente. Enrique IV concibió una gran estima por el coadjutor de Ginebra y trató en vano de retenerlo en Francia. A la muerte de Claudio de Granier, acaecida en otoño de 1602, Francisco le sucedió en el gobierno de la diócesis. Fijó su residencia en Annecy, donde organizó su casa con la más estricta economía y se consagró a sus deberes pastorales con enorme generosidad y devoción. Con su abundante correspondencia alentó y guió a innumerables personas que necesitaban de su ayuda. Entre los que dirigía espiritualmente, Santa Juana de Chantal ocupaba un lugar especial. San Francisco la conoció en 1604, cuando predicaba un sermón de Cuaresma en Dijon. La fundación de la Congregación de la Visitación en 1610 fue el resultado del encuentro de estos dos santos. En 1610, Francisco de Sales tuvo la pena de perder a su madre. Su padre había muerto años antes. El santo escribió más tarde a Santa Juana de Chantal: mi corazón estaba desgarrado y lloré por mi buena madre, como nunca había llorado desde que soy sacerdote. San Francisco habría de sobrevivir por 9 años a su madre, 9 años de inagotable trabajo. En 1622 el duque de Saboya, que iba a ver a Luis XIII de Aviñón, invitó al santo a reunirse con él en aquella ciudad. Movido por el deseo de abogar por la parte francesa de su diócesis, el obispo aceptó al punto la invitación, aunque arriesgaba su débil salud un viaje tan largo en pleno invierno. Parece que el santo presentía que su fin se acercaba. Antes de partir de Annecy, puso en orden todos sus asuntos y emprendió el viaje como si no tuviera esperanza de volver a ver a su Grey. En Aviñón hizo todo lo posible por llevar su acostumbrada vida de austeridad, pero las multitudes se apiñaban para verle y todas las comunidades religiosas querían que el santo obispo les predicara. En el viaje de regreso, San Francisco se detuvo en Lyon, hospedándose en la casita del jardinero del convento de la Visitación. Aunque estaba muy fatigado, pasó un mes entero atendiendo a las religiosas. Una de ellas le rogó que le dijese qué virtud debía practicar especialmente. El santo escribió en una hoja de papel con grandes letras: humildad. Durante el Adviento y la Navidad, bajo los rigores de un crudo invierno, prosiguió su viaje, predicando y administrando los sacramentos a todo el que se lo pidiera. El día de San Juan le sobrevino una parálisis, pero recuperó la palabra y el pleno conocimiento. Con admirable paciencia soportó las penosas curaciones que se le administraron con la intención de prolongarle la vida, pero que no hicieron más que acortársela. En su lecho repetía: puse toda mi esperanza en el Señor, y me oyó y escuchó mis súplicas, y me sacó del foso de la miseria y del pantano de la iniquidad. En el último momento, apretando la mano de uno de los que le asistían, solicitamente murmuró: empieza a anochecer y el día se va alejando.
Su última palabra fue el nombre de Jesús. Y mientras los circundantes recitaban de rodillas las letanías de los agonizantes, San Francisco de Sales expiró dulcemente. A los 56 años de edad, el 28 de diciembre del año 1622, fiesta de los santos inocentes. Había sido obispo por 21 años. El día 29 de diciembre la ciudad entera de Lyon fue desfilando por la humilde casita donde había muerto el querido santo. Y era tanto el deseo de la gente de besarle las manos y los pies, que los médicos no lograban llevarse el cadáver para hacerle la autopsia. San Francisco fue beatificado por el Papa Alejandro VII en 1661 y el mismo Papa lo canonizó en 1665 a los 43 años de su muerte. En 1878 el Papa Pío IX, considerando que los 3 libros famosos del santo, las controversias contra los protestantes, la introducción a la vida devota o Filotea y el Tratado de Amor de Dios o Teótimo, tanto como la colección de sus sermones, son verdaderos tesoros de sabiduría, declaró a San Francisco de Sales doctor de la Iglesia, siendo llamado el doctor de la amabilidad. Bendito San Francisco de Sales, ruega por nosotros pecadores. Amén.